Grabación. Muy bien. Damos gracias al Señor por estar un día miércoles más. Ya habían pasado algunos días que no nos habíamos podido juntar o que yo no había estado con ustedes. Y hoy el Señor nos da la posibilidad nuevamente de juntarnos en el discipulado. Discipulado, recordemos que es importante estudiar la palabra del Señor, que la fe viene por oír, por la palabra del Señor. Debemos entender que sin la palabra nuestra vida no es transformada. A través de la palabra, toda filosófico, todo lo que el enemigo quiera traer a través de la cultura es echado por tierra a través de la palabra del Señor. Nosotros somos hijos de Dios y nos regimos bajo la palabra del Señor. Esa es es nuestro norte. La palabra es quien nos dirige. Recuerde que dice el salmista: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Así que vamos a orar ahí donde está. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno en todo tiempo, Señor. Te agradecemos la posibilidad de estar juntos, Señor, estudiando tu palabra. Gracias, Señor, porque a esta hora de la noche ya, Señor, mucho del trabajo, mucho de los estudios, cansados, Señor, por el día a día, Señor, pero siempre, Señor, tú eres primero. Gracias, Señor, por estar aquí. Abrimos nuestro corazón a tu palabra, Señor. Atamos todo espíritu contrario que quiera venir, Señor, en contra del conocimiento de tu palabra, toda distracción, todo afán, todo argumento, Señor, en el nombre de Jesús, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, para que tu palabra caiga en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, y comience a dar un fruto abundante, Señor, en nuestra vida, en nuestras familias, Señor, los que estamos comenzando la vida, los que ya estamos en la mitad de la carrera, tal vez, eh, cualquiera sea nuestra posición, de diferentes edades, algunos jóvenes, otros más adultos, todos necesitamos de tu palabra, Señor. Y gracias por este tiempo que nos permite vivir como iglesia, Señor, para poder estar en tu presencia y estudiar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos venido hablando acerca de quién es Jesús, ¿sí? Hemos dicho y hemos estudiado algunos atributos de Jesús en el sentido de quién es Él. Hemos dicho que Él es el Verbo, que quién es Jesús, que Jesús es hombre. Hemos dicho también que quién es Jesús, el revelador de Dios, ¿sí? Y hoy nos toca un título muy, pero muy hermoso. El título es ¿quién es Jesús? Como pregunta, dice Dios descendiendo. Dios descendiendo. Así es que vamos, ese es el título del día de hoy. El día de hoy no vamos a presentar el video, vamos a estar estudiando, ¿sí? A través de la palabra del Señor, a través de las Escrituras, y vamos a ir descubriendo a este Jesús como el Dios descendiendo. Quiero pedirte que abras tu corazón para que el Señor y el Espíritu Santo nos hable. La idea principal de esta enseñanza es presentar a Jesús, atención, como Dios descendiendo a buscar a los humanos para salvarlos. Nuevamente, la idea principal de la enseñanza del día de hoy es presentar a Jesús como Dios descendiendo a buscar a los humanos. Esa es como la primera idea central. También es comprender en su sentido más amplio el concepto de descenso aplicado a Jesús. Por ejemplo, ¿por qué Jesús descendió? ¿Por qué Dios envía a su Hijo en un descenso desde la santidad de Él a nuestras vidas o a la tierra, por decirlo de alguna manera? También es dimensionar la magnitud que implica el descenso de Jesús al asumir, perdón, forma de criatura.
Y cuando hablo de criatura, no estoy hablando de criatura en el sentido como, no sé, como un monstruo, una criatura. No, estamos hablando como criatura, como creación. ¿Sí? Nuevamente dimensionar la magnitud que implica el descenso de Jesús al asumir forma de criatura, de creación. También vamos a estar viendo, y una de las ideas principales también es profundizar en el hecho de que no solo descendió, sino que además se hizo siervo, ¿sí? No asumir que tan solo descendió, sino que él se hizo siervo. Amén. Muy bien. Podríamos decir, como para comenzar en una presentación, eh, que nos ayudará esta temática, esta lección a conocer con más profundidad el camino de salvación emprendido por Jesús. Jesús no tan solo llegó cuando nació de María, ¿verdad? Como un niño, sino que él descendió y su viaje comenzó mucho antes. Nos brinda más conceptos respecto de la encarnación, entendida como descenso y la humillación al tomar forma de siervo. Y este concepto me encanta. La encarnación como concepto número uno, el descenso y la humillación al tomar forma de siervo. Recordemos que hablamos hace unas semanas atrás de la encarnación, no es reencarnación. Nosotros los cristianos no creemos en la reencarnación, ¿sí? Pero la encarnación de Dios, el Hijo de Dios, Jesús, como, eh, como criatura, ¿sí? Como un humano. Él se encarnó en una criatura, en un bebé. Entonces quiero invitarte, por favor, que puedas abrir tu Biblia en Filipenses 2 del 6 al 8. Filipenses 2 del 6 al 8. Nuevamente, Filipenses 2 del 6 al 8. En la versión Reina Valera dice lo siguiente: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Versículo 8, sí, dice: y estando en la condición de hombre, ponga atención, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Varias cosas que debemos observar, pero el versículo 8 nos da a conocer que él dice que en su condición de hombre, como nosotros, dice, se humilló a sí mismo, porque él sabía que era Dios, pero que estaba en un cuerpo humano. Dice que se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otra versión, dice: Cristo era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. ¿Ok? Él podría haber tomado haber dicho, bueno, yo soy Dios y qué vienen esto a decirme cosas o a golpearme, etcétera, etcétera, etcétera. Él podría haberlo hecho porque era Dios, pero él se humilló y no sacó provecho de ser igual a Dios. Entonces, Cristo era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, dice, él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano al vivir como hombre. Se humilló a sí mismo
y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Esta versión, que es la palabra de Dios para todos, la PDT, nos trae un poquito más de luz del texto, ¿verdad? Un poco más entendible. Lo vamos a leer en una última versión que dice lo siguiente: aunque era Dios, eso quiero que usted lo tenga claro, ¿sí? Todas estas enseñanzas que hablan de quién es Jesús, como una pregunta, hemos leído varios textos que hablan la condición de Jesús. Jesús es Dios, ¿sí? Jesús es Dios. Entonces dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse, ¿sí? En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Eso está poderoso. Renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Versículo 8, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Sí? En esta versión, en la versión anterior, el versículo, en la traducción de la Biblia nos trae más luz en el versículo 8, pero en esta traducción nos trae también luz en el versículo 7, te lo voy a leer nuevamente. En cambio, renunció a sus privilegios. Cuando nosotros estamos renunciando a algo en la carne, en lo humano, algo que nos gusta, pero al mismo tiempo algo que nos puede como robar la bendición de estar con el Señor, Jesús lo hizo primero. Todo lo hizo primero. Tú puedes decir, sí, pero es que si soy cristiano, sí, es que si me hago cristiano tengo que dejar muchas cosas, es que si me hago cristiano voy a perder muchas cosas. Jesús renunció. ¿A qué renunció? A sus privilegios divinos. Él podría tal vez haberse encarnado en un rey poderosísimo en la tierra y haber hecho todo, pero no, él renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Ese texto va a ser nuestra base para hablar del Dios descendiendo. ¿Sí? Muy bien. Eh, debemos considerar uno de los pasajes más explícito, perdón, de la Biblia. Este pasaje de Filipenses es un himno a la cristología. En la rama de la teología, el estudio de Dios, aunque lo estudiemos no vamos a lograr dimensionar todo lo que es Él, pero hay un ramo que se llama Cristología, en donde se habla de Cristo. Cristo es el centro de esa materia. Y se habla de muchas cosas, del Cristo, el Hijo de Dios, se habla de su nacimiento, se habla de el Jesucristo, se habla de, no sé, de lo mismo que estamos diciendo nosotros, acerca de que Jesús es Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este pasaje de Filipenses podemos encontrar lo que Jesús vino a hacer, pero también la condición con la cual Jesús vino a esta tierra. Por lo tanto, por eso se dice que es un himno a la cristología, que está en Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 11. Nosotros leímos hasta el 8, vamos a leer hasta el 11. Dice, por versículo 9, por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todo nombre, para que todos los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra se arrodillen ante Jesús. Y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios Padre. Amén. Muy bien. Vamos aquí y nuevamente. Entonces, al analizar este pasaje,
al analizar este pasaje, nos lleva a poner un acento en dos cosas importantes, dos cosas que sobresalen. La primera es el descenso de Jesús al nacer hombre. Eso es importante. Jesús nace hombre, no como género masculino o femenino, no estoy hablando de eso, como humano, como criatura. Ese es el primero. Y la segunda que nos arroja este pasaje, este texto, es la humillación al hacerse un siervo, un humano, al hacerse inferior. Dos puntos que hay que considerar. Si Jesús lo hizo, nosotros también tenemos que hacerlo. ¿Sí? Entonces, el primer punto, el descenso al hacerse hombre. Vamos a ir a atacar estos dos puntos. El descenso al hacerse hombre. Pon atención. Por la encarnación, Dios se hace hombre y queda revestido de humanidad. Y quiero que hablas tu Biblia en Juan 1:14. Juan, yo voy a buscar aquí también contigo, Juan 1, versículo 14. Que ya lo hemos leído en otra clase. Dice, nuevamente voy a citar lo que acabo de leer. Por la encarnación Dios se hace hombre y queda revestido de humanidad. Juan 1:14 dice, y el verbo, la palabra, el logos, ¿verdad? Se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra carne habla de debilidad humana. Si tú analizas, cuando la Biblia habla de la carne, de los deseos de la carne, está hablando de la debilidad del hombre y de la mujer. ¿Sí? La debilidad del hombre y la mujer. La carne, no carne como el sentido de la carne que tenemos, sino de aquellos deseos, de esta debilidad humana. Y también la palabra carne habla de la limitación de nosotros los seres humanos. Entonces, cada vez que hablamos de la carne, hablamos de la debilidad humana y la limitación de nosotros. ¿Sí? No era solamente una apariencia humana, sino una realidad. No era que Jesús se estaba haciendo pasar por humano, no. Él era humano en realidad. ¿Qué significa esto? Jesús asumió la condición humana con todas las limitaciones que eso conlleva. Porque a veces pensamos que como era, no sé, como era Dios mismo, el cuerpo no sentía cansancio. Claro que lo sentía. Que su cuerpo no tenía necesidades. Por supuesto que tenía necesidades. Por ejemplo, el descanso. Claro que tenía necesidades. Por ejemplo, cuando su amigo Lázaro muere, él siente un dolor, ¿sí? Cuando él está a punto de ser crucificado y está orando en el Monte de los Olivos, dice que cuando él caían lágrimas o sudor, ¿verdad? Como gotas de sangre, la condición humana, cuando los soldados romanos le traspasan el costado, la condición humana, la sangre. ¿Te das cuenta? Entonces Jesús no tan solo asume que es un cuerpo humano, sino que asume también las limitaciones. Y eso debemos considerarlo al pensar quién es Jesús. En griego hay una palabra que se llama que no, que es la letra K, E, N, O, que no. Y es el verbo griego usado para la palabra despojo. Yo me despojo de esto. ¿Sí? Es como lo que hacemos los días domingos cuando tú despojas tu tiempo para servir al Señor. Cuando tú despojas tu tiempo para ir a servir a Juanes, cuando tú despojas algo de ti, a lo mejor vas a dar la comida que tenías para el lunes, la vas a dar el domingo. Despojarse, dar.
también significa vaciarse o hacerse nada. Puede ser en un sentido de dar como hombre, pero también el hecho de hacernos sentir nada, ¿sí? Y eso es lo que esa palabra es la que se ocupa para describir a Jesús como hombre, como carne. Nuevamente la palabra que no en el griego usado significa despojarse. Él se despoja de todo lo real, lo divino del cielo, todo su puesto de honor como hijo de Dios, él se despoja. También significa vaciarse, él se vacía de todo eso y la palabra más fuerte que significa es hacerse nada. En otras palabras, ¿qué es el hombre? Nada. La Biblia dice que el hombre es como la hierba del campo que nace en la mañana y que en la tarde es cortada y echada en el fuego. A veces nosotros nos creemos más importantes que Dios, más inteligentes que Dios, y nosotros no somos nada. Jesús, aquí esa palabra que dice despojarse o despojo, habla de hacerse nada. Eso es el hombre. Jesús hizo nada, asumió la naturaleza de hombre. ¿Qué ideas te provoca esta actitud de Jesús? Si lees el versículo 5, notarás cuál debe ser nuestra actitud frente al autodespojo que Jesús hace de sí mismo. Vamos a leer el versículo 5, a ver, de Filipenses 2. Vamos a buscar Filipenses 2. Dice, voy a leerlo aquí, 5. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Nosotros estábamos leyendo del 6 al 11, pero nos saltamos el 5 y mira lo que dice el 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. En otra versión dice, piensen y actúen como Cristo Jesús. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. En otra versión dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. En otra traducción dice, dejen que la actitud del uno al otro sea gobernada por el estar en unión con Jesús. ¿Sí? Otra versión dice, tened dentro de vosotros este ánimo que estaba también en Cristo. ¿Ok? Esa es la actitud que nosotros también debemos tener. ¿Crees que esta actitud se corresponde en tu manera de vivir? El despojarte, el hacerte nada, en una sociedad donde ¿quién quiere sobresalir más? En una sociedad que muchos de nosotros caímos en alguna temporada de nuestra vida en querer ser grandes, en querer tener logros, en querer tener el carro del año. Y no estoy diciendo que sea malo, pero por favor trata de leer lo que estoy diciendo. De querer tener, de querer más, de querer aparentar, y vemos a Jesús que se despojó de todo, de toda su naturaleza divina, para hacerse un humano, una criatura. Eso está poderoso, y si lo llevamos a una aplicación personal, todos nosotros debemos despojarnos de aquellas cosas primero que nos alejan de Dios y también despojarnos de aquellas cosas que no nos dejan vivir como Jesús quiere que vivamos. Amén. Entonces debemos hacer notar cada una de estas áreas. Nuevamente hago la pregunta, ¿crees que esta actitud se corresponde con tu manera de vivir? En su itinerario del descenso, Jesús se autodespojó a sí mismo, se autolimitó por amor para venir a salvarnos. Él mira qué impresionante su amor. A veces somos muy livianos para decir que Jesucristo vino al mundo a morir por nosotros. Y es así. Estamos claros que es así. Pero a veces somos limitados en lo que decimos o en lo que enseñamos.
Y no vemos esta área de que Jesús se limitó por amor para venir a salvarnos. Qué hermoso, ¿no? Impresionante. Cómo el Dios Todopoderoso se limita a un cajón, a un cuerpo, ¿verdad? Por amor, para morir, para salvarnos. Eso, yo espero en el Espíritu que eso remezca tu corazón en esta noche. Amén. Entonces, retomando un poco lo que veníamos hablando arriba, eh, a veces es necesario, Dios, no, Dios, su Espíritu Santo nos va a dar la posibilidad de despojarnos de algo. ¿Sabes para qué? Para que recordemos lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Sí? Cada cierto tiempo Dios te va a pedir que vayas dejando algo. ¿Estamos claros que debemos dejar nuestra naturaleza pecaminosa? Por supuesto que sí. Eso sí o sí hay que dejarlo, pero a lo mejor el Señor te va a pedir algo. A lo mejor el Señor te va a pedir una prenda de ropa que la regales. A lo mejor el Señor te va a pedir tiempo, tu descanso. A lo mejor el Señor te va a dejar, va a pedir que tus planes, ¿verdad? Te despoje de tus planes para asumir lo que Él quiere para ti. Yo creo que muchos de nosotros, yo creo que si les pregunto a cada uno de nosotros, los que llevamos, los que tenemos más, no vamos a decir más edad, pero vamos a decir los que tenemos más kilómetros recorridos, un poquito más que ustedes, todos nos hemos dado o hemos chocado o nos hemos dado topes cuando pensamos que nuestros caminos son mejores, que porque vemos a lo mejor un escenario que se ve bien, que mis planes, mis proyectos, y a veces oramos, pero oramos para que Dios haga, lleve a cabo nuestros proyectos. Nos cuesta orar o no oramos diciendo, Señor, aquí está esto, pero toma tú el control. Y muchas veces Dios va a usar esas cosas para que tú te puedas despojar de aquello, para que Dios actúe. ¿Por qué Jesús se despojó, se limitó? Para que el amor de Dios actuara. Y Dios nos va siempre a pedir algo, siempre. ¿Para qué? Para hacernos nada, para recordar también que Él es el que hace todas las cosas. Si te pones a pensar tal vez en un momento, por un momento ahora, y piensas en alguna situación que el Señor te llevó a la nada, donde a lo mejor te quebrantaste, a lo mejor algo sucedió que te sentiste en nada, ¿verdad? Y ese fue el momento propicio para que tus oídos se abrieran para escuchar la voz de Dios. Cuando ya no sabías qué hacer, nadie te podía ayudar, y ahí tus oídos se abrieron, tus sentidos espirituales se abrieron porque tuviste que depender de Dios, te despojaste de todo, te quedaste vacío, vacía. Amén. Entonces, cuando uno se hace nada, es para mostrar el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, cuando Dios te esté pidiendo algo, despójate. Es mejor hacerlo a la buena. Despojarse y que Dios obre. Y si vamos más profundo, entonces cuando Jesús supo que la mujer samaritana, pon atención, que la mujer samaritana tuvo 5 esposos. Vamos a leer, por favor, Juan 4:18 para ir corroborando lo que estamos diciendo. San Juan 4:18, perdón, 4, San Juan 4:18 dice, es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Pon atención. Cuando Jesús supo que la mujer samaritana tuvo otros 5 esposos, ¿cómo hizo para saberlo? Si estaba limitado, si tenía una naturaleza humana, ¿cómo lo hizo? Todo lo que hemos hablado anteriormente hablaba de que Dios se limitó por amor a nosotros para salvarnos. Pero ¿por qué Jesús supo eso, este dato, que esta mujer guardaba bajo de a lo mejor 7 llaves? ¿No será que a veces nosotros le decimos al Señor cosas, pero Él ya las sabe todas?
Amén. ¿Sabes por qué? ¿Cómo hizo Jesús para saberlo? Porque Jesús sigue siendo Dios. Se limitó, pero sigue siendo Dios. No dejó de ser Dios al hacerse hombre. Por eso dice que se humilló. Pon atención, ojalá que esto te mueva aquí adentro. El rey del universo se encarnó en un hombre, en esto, físicamente, un molde. Pero por eso dice que se humilló. Qué hermoso, ¿no? El rey del universo se humilla. Él podría haber, y con esto te estoy diciendo que él podría haber hecho todo. A ver, así como hacemos algunos, ¿verdad? Y ángeles hubieran venido a salvarlo. Ángeles guerreros. Por ahí hay un texto que dice que un solo ángel mató a miles de hombres. Un solo ángel. Jesús podría haber hecho así, hubiesen descendido ángeles guerreros, pero él se humilló. Por más que él se limitó, él seguía siendo Dios. No dejó de ser Dios al hacerse hombre, pero también es revelado por la Biblia que sobre él descendió el Espíritu Santo. Jesús lo sabe porque está lleno del Espíritu Santo. Amén. Y mantiene una relación estrecha con el Padre. Cuando Jesús comienza su ministerio y Juan el Bautista le dice, no, 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 eres tú quien tiene que bautizarme. No me recuerdo bien el texto, pero este es el Hijo de Dios, el Cordero, dice Juan cuando lo ve. Pero resulta que Jesús le dice, no, 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 primo, tenemos que hacerlo como está escrito. Tú tienes que bautizar, porque tenía que haber una señal. Y esa señal era que el Espíritu Santo se posó sobre Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús era humano y tenía que haber una evidencia. Jesús era Dios, pero para que nosotros los cabezas de pollo, o los cabezas duras, o los cabezas de piano, como digo yo, viéramos que el Espíritu Santo estaba sobre él. Por eso viene el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa sobre él. Y Dios desde lo alto dice, este es mi Hijo amado. Qué hermoso. Entonces, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso supo todo. Recuerda que hay 30 años en donde hay muy poca información acerca de Jesús, de sus labores diarias, de su búsqueda, de su aprendizaje en la sinagoga, de cuando él estudiaba la Torá. Hay muy poca información. Solamente está la información cuando se pierde de sus papás y sus papás lo andan buscando como loco, ¿verdad? Como buen papá que se pierde un hijo en una festividad y lo encuentran y los papás, sabiendo que era Dios, lo regañan y le dicen, oye, estamos preocupados por ti. Y él le dice, le responde, ¿no saben que en los negocios de mi padre debo estar? Ahí yo noto también, ¿verdad? Notamos que él había una búsqueda. A pesar de que estaba limitado, había una búsqueda. Y en esa búsqueda llega el punto cuando empieza su ministerio, cuando Juan el Bautista lo bautiza y el Espíritu Santo viene sobre él. Entonces, eh, a ver si debatimos un poco, ¿qué te parece? Estas ideas que estamos hablando. Siempre, obviamente, debatir es con la actitud de construir y con la humildad de saber que estas cosas son realmente un misterio para la comprensión humana. Y te voy a pedir ahí que donde estés pienses un momento todo lo que hemos estado hablando. Tal vez tú puedes decir, sí, tal vez no estoy de acuerdo, tal vez sí estoy de acuerdo. Es debatible. Pero lo que no es debatible es que Dios, el Hijo de Dios, Dios mismo, se hizo hombre por amor a nosotros, para salvarnos, que siendo Dios se limitó simplemente para morir en una cruz como un malhechor. Eso no es debatible. Segundo punto, la humillación de hacerse siervo. La humillación de hacerse siervo. No se trataba de una apariencia de siervo, sino de la absoluta realidad del esclavo que sujeta su voluntad a la del que le envió para hacer una obra plena.
Él se sometió al Padre como un esclavo. De eso quiere decir el texto que leíamos en Filipenses. Te lo voy a nuevamente a leer esta idea. No se trataba de una experiencia de siervo, así como apariencia de siervo, sino de la absoluta realidad del esclavo, que sujeta su voluntad a la del que le envió para hacer una obra de plena entrega. Pregunta, nosotros debemos ser esclavos por amor del Señor, porque Él fue el primero que lo hizo. Y cuando alguien se hace esclavo de alguien, mi voluntad ya no importa, sino importa la voluntad de lo que quiera mi Señor. Amén. Entonces, a veces hay un pastor que dice, en un libro, no recuerdo el nombre, dice, muchos de nosotros decimos, Señor, ayúdame, Señor, aquí estoy, Señor, aquí, Señor y Señor para acá. Pero cuando el Señor nos habla de lo que debemos hacer, nosotros que le decimos, Señor, si tú y yo le decimos, Señor a Jesús, Señor a Dios, debemos entender que estamos diciendo que no tenemos voluntad, que servimos a nuestro Señor. Amén. Y cuando tú dices eso, que estás diciendo, Señor, ayúdame, Señor, que tu mano poderosa, por favor, ven. Tú estás diciendo, yo soy un esclavo por amor. Entonces, no sirve, o tal vez debemos modificar esta estructura de el Señor y el siervo. El siervo es alguien que sigue la voluntad de otro. Anda, ve, recoge, levanta, limpia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso somos nosotros. Pero nosotros muchas veces vamos en contra de los principios bíblicos queriendo hacer las cosas que nosotros queremos. Te quiero decir algo. Dice la Biblia también que Él concede las peticiones de nuestro corazón. Está bien. Pero recuerda, Él las concede. No nosotros torcerle la mano a Dios. Él concede las peticiones de nuestro corazón. Y Él sabe lo que es bueno para ti y para mí y lo que no es tan bueno. Pero cuando sabemos que somos esclavos del Señor, Él nos va a dar lo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, Samuel expresa con estas palabras la realidad como siervo. En griego, la palabra doulos, en griego la palabra doulos, D-O-U-L-O-S. Doulos es la palabra griega que se traduce para siervo. Doulos. Simplemente significa esclavo. ¿Ok? Y originalmente designaba al inferior en la escala de servidumbre. El inferior. Ni siquiera es un criado. Un criado estaba más arriba que el esclavo. ¿Sí? Qué poderoso, ¿no? Eso es lo que hizo Jesús por amor a usted y por amor a mí. Eh, Esta idea, ¿verdad?, de que Jesús, el Hijo de Dios, encarnado, como volviendo a retomar todo, encarnado, encapsulado en un cuerpo humano, que sigue siendo Dios, ¿verdad?, se hace esclavo. Qué idea un poco perturbadora, ¿verdad? Como que, a ver, ¿cómo es esto? ¿Verdad que sí? Tal vez nos resulte así porque en nuestra sociedad mexicana, chilena, estadounidense, española, donde tú quieras, en nuestra sociedad no es habitual ver a los poderosos tomar forma de siervo. ¿Sí o no? Es muy difícil ver a alguien con muchos recursos poderoso que sirva a otro. Son muy pocos los que hacen eso. Más bien observamos lo contrario. Sin embargo, los cristianos tenemos un maestro con M mayúscula, maestro, que posee esta clase de actitudes y nosotros como sus discípulos, como sus discípulas, debemos imitarlas. Recuerda el versículo de Filipenses 2, versículo 5. ¿Qué nos decía eso? Decía,
La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Entonces, nosotros debemos tener la misma actitud de Jesús, ¿verdad? De hacernos esclavos. A veces, por nuestras tradiciones, hemos sido esclavos del pecado. Tú me puedes decir, pastor, pero yo no estoy en pecado. Amén. Gloria a Dios. Pero tal vez estás esclavizado al padre de la mentira. Tal vez estás esclavizado al juego. Tal vez estás esclavizado al querer tener. Tal vez estás esclavizada, esclavizado no sé, a cualquier cosa. Hace tiempo, hace unos domingos atrás hablábamos, ¿verdad? De que el enemigo quiere esclavizarnos, quiere ponernos cadenas para que no caminemos. Sutilmente Él nos hace caer en diferentes áreas, situaciones del día a día que pasa el día y no nos arrepentimos, pasan 2 días y no nos arrepentimos, no nos damos cuenta cómo Satanás, el diablo, nos esclaviza. ¿Nos esclaviza a qué, por ejemplo? A que no vas a salir, no vas a poder salir adelante. Nos esclaviza, poniendo un espíritu de temor en nosotros. Pero nosotros debemos ser esclavos de Jesucristo, que es diferente. Debemos caminar en su palabra, caminar en su santidad, caminar en su amor, caminar en su palabra, y vas a ver que el concepto de esclavo, eso tapa otra cosa, el concepto de esclavo que Jesús maneja es otro concepto, no es el concepto que tú y yo manejamos. El concepto de esclavo de Jesús es diferente, pero nosotros tenemos que disponernos a hacer su voluntad. Cuando Él les enseña a orar a sus discípulos, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, ¿verdad? Y en un momento dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. En otras palabras, Jesús que está diciendo, me pongo debajo de ti. Y eso es lo que nosotros debemos aprender a hacer, meternos bajo su voluntad. Él es el Señor, nosotros somos sus siervos, sus esclavos. Él dice ahora y es ahora, no mañana. Entonces, para ya ir cerrando la clase del día de hoy, hemos estado hablando sobre el descenso de Jesús y al hacerse hombre, asumiendo la condición de criatura y la humillación de hacerse siervo, Jesús podría haberse encarnado en un gran rey, en un militar o un hombre de negocios, pero no lo hizo, sino que decidió hacerse hombre y además siervo. Esta actitud merece adoración. ¿Miramos el sacrificio de Dios en la cruz? Por supuesto que sí, porque ese ya fue el punto más alto de esta pendiente, ¿verdad? De cuando Jesús comienza su ministerio, el punto más alto de la pendiente hacia arriba es el sacrificio en la cruz. Pero su sacrificio comenzó antes, cuando Él decide por orden de su Padre venir a esta tierra, ¿verdad? Y tomar una forma humana. Él sabía lo que venía. El amor de Él no se expresó tan solo cuando fue a la cruz, el amor de Él se expresó mucho antes, desde la eternidad. Y eso está poderoso y glorioso. Te quiero invitar a la hermana Jimena, a la hermana Martina, a Jocelyn, mi vida, que podamos memorizar Filipenses 2, del 6 al 8. Son 2 versículos. Filipenses 2, del 6 al 8, que dice el cual siendo en forma de Dios, no consideró a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallando en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo, y al hacerse obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Te invito a memorizarlo durante la semana para que eso quede impregnado en tu corazón y eso quede como algo aquí adentro que te diga, que te enseñe cómo Jesús te ha amado, lo que Él hizo por ti y por la humanidad.
También te voy a pedir que reflexiones sobre el profundo significado del descenso y humillación de Jesús. Esto tan poderoso que es el descenso y la humillación de Jesús. ¿Cómo podemos ser discípulos de Jesús en una sociedad con valores tan distintos? Te quiero dejar esa pregunta. Estamos hablando del significado y lo poderoso y lo profundo que es el descenso y la humillación de Jesús. Pero ¿cómo podemos ser discípulos de Jesús en una sociedad con valores tan distintos? Te quiero llevar a que puedas reflexionar estos días acerca de eso. Ora a Dios solicitando la guía del Espíritu Santo. Amén. Reconocer que no podemos solos suele ser un buen punto de partida. Nos conviene ser esclavos de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Él nos va a guiar. Él nos va a decir qué camino tomar. Así es que Dios les bendiga. Hemos tenido nuestra clase del día de hoy. Recordarte que la clase llevaba por título Dios descendiendo. ¿Quién es Jesús? Pregunta, perdóname. Pregunta. ¿Quién es Jesús? Cierra signo de pregunta. Dios descendiendo. Amén. Así es que Dios les bendiga mucho. Esperamos que la palabra del día de hoy haya sido de bendición, así como fue para mí, para ustedes. Cada vez que estudiamos la palabra del Señor, estudiamos a Cristo, nos profundizamos un poquito más y nos damos cuenta que el sacrificio de Jesucristo no fue tan solo estar en la cruz, sino mucho más. Imagínate tal vez, voy a decir algo que no aparece en la Biblia, pero tal vez la impotencia de Jesús en el Monte de los Olivos cuando va a ser crucificado y él dice, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Tal vez la impotencia de saber que era Dios, pero su mandato desde el cielo era otro, morir por la humanidad. Eso puede ser un momento en que él tenía tanta tensión de saber, ay, esto se podría hacer así, 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 allá, pero él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Amén. Vamos a cortar de YouTube para poder platicar nosotros aquí en